A lo largo de la historia se han manifestado guerras prácticamente de todo tipo, siendo estas causadas por grandes deseos de poder, por defensa propia o situaciones de extrema coyuntura entre dos o más partes que en su momento tomaron como única alternativa el conflicto directo y armado. Pero, de tantos sucesos vividos en el pasado, no podemos pasar por alto también esas declaraciones de guerra generadas por cuestiones absurdas, que claramente no tendrían pies ni cabeza en el mundo actual. Pues bien, este caso no fue la excepción, y es lo que te contaré en este video. Esto es, el día en que Australia le declaró la guerra a los emus y literalmente la perdió. Pongámonos un poco en contexto. A finales de la década del siglo XX, el ejército australiano era una dependencia del Imperio Británico, y aunque este poseía un cierto grado de autonomía, seguía siendo parte del imperio, lo cual llevó a muchos australianos a ser partícipes de la Primera Guerra Mundial. Al regresar a casa después de la guerra, muchos de estos australianos quedaron sin oficio y tampoco beneficios, es decir que quedaron sin empleo y mucho menos una pensión. Entonces, el gobierno australiano tomó la decisión de utilizarlos como colonos granjeros en la Australia Occidental. La Australia Occidental era un territorio baldío, muy plano y carente de poblaciones de interés, digamos que era literalmente la nada, y al poseer estas características, el gobierno de Canberra tenía el interés de utilizar buenas gentes australianas para sacar algo de provecho de ellas. En aquel momento los problemas eran grandes e iban aumentando de forma considerada, lo que fue la Gran Depresión. El gobierno australiano se veía asfixiado y prestaba limitados subsidios y apoyos a los granjeros, ya que cada vez aumentaba más la presión en las áreas de agricultura y ganadería. Y hasta ahora quizá te estés preguntando qué tenía que ver todo esto contra los pobres animales. Pues una de las razones principales fue el trigo, sí, lo oyes bien. Al empezar a cosechar el preciado cereal, los australianos y granjeros veteranos no se dieron cuenta que estaban invadiendo el hábitat de los emus y que estos eran animales territoriales que a pesar de todo se quedarían y se rehusarían a abandonar, por lo que estos colonizaron los campos de trigo. Y si aún no lo sabes, el emú es un ave de hasta 2 metros de altura que llegan a pesar hasta más de 50 kilogramos, es nativo de Australia y se distribuye comúnmente sobre el continente australiano. Entonces, ¿por qué llegaron a tomar tan aberrante decisión de combatirlos? Los emus empezaron a generarle problemas a los agricultores, ya que sus cosechas no podían mantenerse vivas y productivas, y dada la crisis económica que estaban viviendo, no veían viable tener que lidiar con otra carga más, la cual era precisamente luchar contra ellos y evitar que dañaran su producción. Así que los agricultores se dirigieron al gobierno para pedir ayuda y una solución al problema que se les estaba presentando. Dicho gobierno estaba parcialmente compuesto por veteranos de guerra y estos estuvieron de acuerdo con sus peticiones, llegando a la conclusión de que efectivamente debían prevalecer más los intereses de sus ciudadanos, iniciando así la famosa guerra contra el emú. En 1932, los emus ya estaban empezando a verse como una amenaza y el gobierno decidió enviar al ejército para exterminarlos como si de un enemigo potencial se tratase. Ya la declaración de guerra estaba servida y fue el mayor general Meredith quien comandaba dicha operación junto a un puñado de soldados con el objetivo de rodear a los emus y dispararles con 2 ametralladoras Lewis y unas 10.000 reservas de munición. La tarea parecía sencilla, solo ir, matar y luego volver a casa, ya que los emus, al ser aves que no volaban, daban un trabajo más sencillo, en teoría, pero resultó más difícil de lo planeado. Primero que todo, las lluvias enfangaron el terreno y retrasaron las operaciones por un tiempo, y luego al pasar las lluvias y comenzar con los primeros intentos de combate, los soldados solo fueron capaces de abatir a una decena de emus cada día, cantidad que era insuficiente o absurda para solucionar el problema primordial que era eliminarlos de esas zonas. Las aves eran rápidas y sagaces, escapando así del poco alcance que tenían las armas para dispararles de lejos, ya que de cerca huían con facilidad. Al transcurrir una semana, solo unos cuantos emus habían muerto, porque estos se dividían en pequeños grupos y era más difícil liquidarlos. Encima, el efecto de las ametralladoras era poco y muy caro. El gobierno, frustrado con lo sucedido, desistió. Pasó un tiempo y las quejas denunciadas por los granjeros sobre la invasión de los emus en sus cosechas eran incontrolables, por lo que el gobierno calificó dicha acción como un peligro nacional, ya que esto podría ampliar aún más la crisis que estaban viviendo. Volvieron a la carga y realizaron una segunda intentona por combatir los animales. Esta vez, tomando lecciones de la experiencia anterior, el mayor Meredith, quien nuevamente estuvo a cargo, realizó una operación militar mucho más amplia, permitiéndole asesinar muchas más aves.
fueron entre 900 y 2.500, cifras dadas a principios de diciembre cuando ya se terminaba dicha operación y tenían que retirarse. En conclusión, fue una gran cantidad de aves que murieron en un combate que solo estuvo provocado por la invasión del hombre en su hábitat natural, aplicando unas tácticas de guerra que solo eran posibles en un contexto de aquella época, donde los derechos de los animales y la sensibilización pública estaban muy lejos de ser lo que son hoy en día. Y a pesar de todo el esfuerzo que hicieron en gastos de armamento y movilización de tropas para aniquilar la especie, ambas operaciones fueron catalogadas como un fracaso y el emú siguió predominando en su territorio por mucho más tiempo, cosa que llevó al gobierno en los años posteriores a ofrecer recompensas a sus ciudadanos de a pie por las cabezas de los emú, resultando mucho más efectivo ya que en 1934 se reclamaron alrededor de 57.000 recompensas y los problemas se alargaron hasta los años 50. Y tú, dime qué te pareció la historia. ¿Consideras que fue lo más correcto por parte del gobierno australiano aplicar dichas medidas contra los emus? ¿Qué fueras hecho tú en ese caso? Aunque cabe señalar que no es la primera vez que combatieron contra especies de animales. Házmelo saber en los comentarios si quieres más historias como esta. Dale like y comparte para que así apoyes el canal. Recuerda también suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Un gran salute. Nos vemos en la próxima.